Marco, ahora que estás convertido en un trotamundos, ¿la mentalidad es el problema más grave del futbolista mexicano? Sí, no sé si el más grave, pero sí es uno de los mayores problemas. Uno de los mayores problemas. Cuando sales te das cuenta, a veces no te das cuenta. Yo no me daba cuenta, yo pensaba que estaba muy bien en México y con altibajos y tenía, a veces era el ídolo, a veces era el peor, a veces me quería, era el mejor, a veces no. Había muchas situaciones, pero siempre en ese círculo. Y yo decía, pues estoy bien, estoy cómodo, estoy en una zona de confort, me quiere la gente, mira, juego el fin de semana, meto un gol y meto los clásicos y esto, metí más de 50 goles en la liga, muchas cosas, pues selección, pero vas en esa zona de confort, ¿no? No te exiges a veces más de lo que ni siquiera tú te conoces, ¿no? Después sales y llegas sales de ese círculo, ¿no? Llegas a otros lugares donde es más importante, llego a Alemania donde no les importaba que perdiera 5 pases, pero se fijaban en que corriera 12 kilómetros en cada partido. O sea, ¿dónde veías eso? Decías, oye, vengo de un fútbol que claro, que hago un sombrerito y me lo festejan, no hago un túnel y me lo festejan, y mira qué pasa y todo, pero no me pedían que corriera 12 kilómetros. Y en Alemania te lo piden antes, que prefieren que pierdas 5 pases, pero que corras y que pelees y que luches. Entrenamientos fuertes y después a correr. O sea, no tenías tiempo. Y disciplina, puntualidad, un minuto tarde es lo peor que puedas hacer. La forma de pensar, muchas cosas te cambia la vida. Y a veces yo decía, en entrenamientos tan fuertes, yo decía, joder, yo no me daba cuenta que podía dar tanto físicamente y que a lo mejor en México nunca lo hice porque nunca me exigieron, que eso también es raro, pero a veces uno no abre los ojos, ¿sabes? A la mentalidad. Y cuando aprendes eso, es donde te das cuenta que puedes ser mucho mejor jugador en todos los aspectos. Es difícil, a veces necesitas ayuda, necesitas que te lo transmitan, necesitas ver más allá, no, muchas cosas para que puedas empezarlo a hacer desde que estás en México, ¿no? Pero creo que sí, creo que lo mental es donde más se tiene que trabajar. El talento en México es extraordinario, el talento yo lo veo a nivel mundial y conocí muchos jóvenes en Alemania, aquí estoy con muchos jóvenes con talento, pero los mexicanos, créeme que está para que haya Pero salen miles. poco, Marco, salen muy poco. Salen Yo ustedes creo que muy también poco. yo creo que también va más por las oportunidades también, ¿no? A veces también ahí entran otras cosas, ahí entran, no tanto el jugador, a ver, yo conozco mucha gente en Europa que les gustan muchos jugadores y los quieren, pero a la hora de ir por ellos es donde encuentran las trabas, donde encuentran barreras, donde encuentran que el jugador a veces no tiene el voz y voto, no puede decir, sí, quiero ir y todo, pero no consta de ti, ¿sabes? Existen contratos, existen acuerdos, todo, y ahí ya entran otras personas que te amarran, que no te dejan, no quieren otras cosas, todo, y no ven más por el jugador o por el futuro. Entonces, por eso que a veces no podemos ver a tantos mexicanos en las grandes. Rápidamente. Bueno, ahí están las palabras de Marco Fabián de la Mora, muy interesantes, hablando sobre el futbolista mexicano y su mentalidad, los cambios que había habido en México y demás. Y teníamos, un poquito más adelante vamos a recuperar también unas palabras del Tata Martino, también hablando sobre el tema de la mentalidad, donde abiertamente el entrenador de la selección mexicana de fútbol nos dice que sí, el principal problema que tiene el futbolista mexicano es mentalidad, más que un tema de calidad. ¿Qué te parecen las palabras, Paco Gabriel de Anda, de Marco Fabián de la Mora? Pues muy honestas, muy sinceras. Pero fíjate lo que son las cosas, David, Héctor, Rafa. Estamos hablando de un campeón olímpico, ¿eh? Estamos hablando de un futbolista que fue a Alemania, de un futbolista que en México... Mundialista. Bueno, mundialista, por supuesto, mundialista y quizás... sin ser el mejor de México, brilló en México. Campeón de la Copa Alemana. Ir al extranjero. Campeón de la Copa Alemana. Por supuesto, o sea, no es cualquier futbolista, pero sí creo que se quedó a deber él mismo. Yo creo que él pudo haber sido mucho mejor de lo que ha mostrado. La mejor versión de Marco Fabián, pues quedó en el limbo, porque yo imaginaba que iba a ser mucho mejor, que podía llegar a ser titular y un jugador importante en Europa, no necesariamente en los equipos más importantes, pero sí consolidarse en Europa. Pensé que en Alemania lo podía hacer y bueno, al final no. Me parece muy honesto, me parece muy transparente y también hay que tomar en cuenta que a pesar de que la mentalidad es el principal problema del futbolista mexicano, ha cambiado mucho para bien, David.
O sea, no es lo mismo de hace 30, Sí. 40, 50 años, ¿eh? La mentalidad ha cambiado y los resultados se han visto. No podemos decir que seguimos en el mismo lugar de siempre, para nada. El fútbol mexicano ha evolucionado, pero todavía nos falta dar ese pasito que coincido que no es por un tema de calidad y sí por un tema de mentalidad. Sí, de acuerdo. Yo no sé, Héctor Huerta, si realmente Marco Fabián de la Mora es el más indicado para hablar de mentalidad, pero lo he notado mucho más maduro, lo he notado mucho más consciente y también, obviamente, hay una autocrítica en él sobre lo que pudo haber sido su carrera en un momento dado en México y el rumbo que finalmente tomó. Fíjate que al revés, yo sí creo que justamente Marco Fabián es el que puede hablar de la falta de mentalidad. Porque él dijo, y lo acepta claramente, que en México vivió años de confort. Él decía, Sí. hacía lo que hiciera, levantaba la pelotita, hacía un sombrerito, todo el mundo me festejaban mis goles, prácticamente, sin decirlo, dice, era titular, aunque estuviera quien estuviera, siempre jugaba. Estaba en la selección, pero nunca fue un protagonista de la selección nacional. Fue a 2 mundiales, fue a Copas América, fue a Copas de Oro. Lo expulsaron de aquella Copa América cuando expulsaron otros 7 jugadores con el Flaco Tena. Es decir, ha vivido etapas, luego ganó la medalla de oro en Londres. Es decir, su carrera Jugó final de plagada Libertadores, episodios. Héctor. Jugó final de Final de Libertadores, Libertadores con Chivas, claro. Entonces, su carrera está plagada de episodios así de picos altos y bajos, altos y bajos. Y él dice, cuando llego a otro país, que me voy a otros equipos, cuando salgo de México me doy cuenta que me exigen correr 12 kilómetros por partido. Y es que es más o menos lo que corre un volante en Europa, ¿no? Entonces, claro que le van a exigir eso. Y claro que él no estaba acostumbrado a que le exigieran eso. Entonces, básicamente, hoy el Marco Fabián mental de hoy, si tuviera 22, 23 años, Sí, sería claro, una claro. bala en México, sería titular de la selección nacional, porque talento siempre tuvo. Tenía disparo de media distancia, jugaba muy bien detrás del centro delantero, tenía gol, es decir, era un jugador brillante, hacía cosas brillantes. Entonces, yo sí creo que además era un buen asistidor de balones. Marco tuvo una carrera buena en general, pero él sabe, cuando haga el balance final de Que su pudo haber carrera, sido más, que claro. pudo ser mucho mejor. El pico alto pudo llegar mucho más alto. De acuerdo. Bueno, antes de escuchar a Rafa Puente con lo que tiene que decir sobre ese tema, si les parece bien, hemos recuperado parte de la entrevista con Gerardo el Tata Martino, donde se refiere justamente al tema de la mentalidad y qué tanto eso ha afectado al futbolista mexicano para dar otro tipo de pasos a donde sí se han atrevido jugadores argentinos, jugadores brasileños, jugadores uruguayos. El mexicano como que se ha visto obstaculizado, incluso, dice Martino, acepta Martino, por sus propias carencias cuando hay que poner una mentalidad férrea, porque en cuanto a cuestión de talento, obviamente no se desaira ni tampoco se desprecia de ninguna forma lo que ha logrado el jugador mexicano en los últimos 20, 30 años y la forma en la cual se ha desarrollado. Escuchemos a Gerardo el Tata Martino hablando, bueno, todavía no está. Bueno, entonces escuchamos a Rafa Puente hablando sobre el mismo tema de Marco Fabián de la Mora y de la mentalidad del futbolista mexicano. Rafa, ¿qué piensas tú de la situación? Yo creo que exactamente él está tocando el punto que ejemplifica perfectamente lo que es la falta de mentalidad. O sea, Marco Fabián, igual que algunos otros jugadores mexicanos, no quiero ponerlos en el nivel de los importantes de Sudamérica, siendo sí un importante de México. O sea, para mí, el talento que tienen por naturaleza o por trabajo, por lo que quieras, en formación, y me parece que más que formación, con eso se nace y luego se va, de alguna forma, se va creciendo y se va madurando y se va fortaleciendo. Yo creo que el jugador mexicano, por más talento que tenga, no está en los altos niveles de algunos de los exponentes de Sudamérica, llámese argentinos, uruguayos, brasileños, etcétera. Pero Rafa, los resultados, por ejemplo, a nivel selecciones menores, sub-17, a nivel olímpico, la misma selección mexicana ha mostrado parajes muy interesantes de alta competitividad a lo largo de los mundiales. Vamos a verlas. Perdón, David, pero digo, vamos a ver las cosas, ¿no? Yo respeto tu punto de vista y yo tengo el mío y lo pongo.
Digo, Sí. la verdad es que los jugadores sudamericanos que tienen un potencial muy, muy interesante, están contemplados desde muy temprana edad para ir al fútbol de Europa. Esa es la realidad porque la élite del fútbol mundial está en Europa y tenemos que entenderlo. Pero me estás diciendo que en México no hay calidad suficiente. No, para mí no. Digo, sí ha tenido exponentes interesantes. El caso de Gio, el caso de Vela, te estoy hablando de muy temprana edad. Y otros, como fue el caso de Hugo Sánchez. Que bueno, Lozano, Tecate. Por ese deseo de querer. Herrera. No, bueno, pero Lozano ya está un poco en condición diferente. Yo creo que no los podemos poner dentro de la élite, ese es mi punto de vista. Ahora, bueno, yo Paco, creo que tú piensas lo contrario, supongo, que hay talento. Siempre ha carecido de mentalidad, por supuesto, claro, de un compromiso, como sí lo tuvo, y destaco por encima de todo la figura de Hugo, ese deseo de querer ser, eso que buscó Hugo, que sin ser el estelar en Pumas, porque era Caviño el estelar, era un complemento interesante, jugando una posición diferente, y luego de ahí se fue y llegó al Atlético de Madrid, y su objetivo era ganarse un puesto, un sitio, un respeto en Atlético de Madrid para luego llegar al Real Madrid y hacer lo que hizo, ¿no? Yo sí creo que ahí come aparte Hugo. En mentalidad. Bueno,